¿Cuál es ese problema que funciona como eje vertebrador de la materia? El problema del crecimiento económico. Marquen esto en sus cuadernos, no dejen de apuntar. Crecimiento económico, palabra fundamental, concepto que nos va a acompañar hasta el mes de junio. ¿Cómo podríamos definir al crecimiento económico? Como el incremento de los bienes y servicios que produce una determinada sociedad. Cuando una sociedad produce más, esa sociedad está creciendo, por lo menos lo está haciendo en términos económicos. Anoten esta definición. Crecimiento económico es igual a incremento de los bienes y servicios que produce una determinada sociedad. De acuerdo a diferentes autores, que no viene a cuento mencionar aquí, podríamos decir que existen dos modalidades de crecimiento económico. De ese concepto desprendan dos flechas. Cuando población y producción crecen a la par, ahora voy a mostrar una gráfica, no se preocupe. Cuando producción y población crecen a la par, estamos frente a un crecimiento extensivo. Para crecer, esa sociedad necesita incorporar nuevas porciones de tierra, necesita incorporar nuevos trabajadores. Población y producción se sobreimprimen, crecen al mismo ritmo. Cuando la producción crece mucho más que la población, cuando se despegan ambas curvas, se inician tiempos de crecimiento intensivo. La otra palabra que me gustaría que apunten en sus cuadernos. La producción crece mucho más que la producción. Ambas curvas se despegan. Lo que aumenta en términos técnicos es el Producto Bruto Per Cápita, es decir, la riqueza social dividida por la cantidad de personas que habitan en ese espacio territorial. Voy a compartir pantalla para que esto quede súper claro. Si no entendemos esto, no podemos seguir avanzando. Estas son algunas definiciones teóricas que nos van a acompañar hasta el final de la materia. Ustedes me dirán si se alcanza a ver. Sí se ve, profe. Voy a maximizar. Esto lo voy a compartir por Pedco, entonces no hace falta que copien todo lo que aparece en la diapositiva. Fíjense, en la primera gráfica, la de arriba, producción y población crecen a la par. Crecimiento extensivo. Para que esa sociedad crezca, necesita incorporar nuevos trabajadores, nuevas porciones de tierra. Cuando la producción crece mucho más que la población, estamos frente a un crecimiento intensivo. Con la misma dotación de factores, puedo producir muchísimo más. Lo que aumenta en esos casos es el Producto Bruto Per Cápita, lo que aporta cada persona a la riqueza social. Cuando aumenta el Producto Bruto Per Cápita, suelen existir detrás cambios estructurales. ¿Queda claro esto? Cuando población y producción crecen a la par, estamos frente a un crecimiento extensivo, no hay aumento de la productividad. Cuando la producción crece mucho más que la población, se abren tiempos de crecimiento intensivo. Con la misma cantidad de tierra, con la misma cantidad de trabajadores, con la misma cantidad de capital, puedo producir muchísimo más. Es decir, hay un aumento de la productividad. ¿Cómo se expresa ese aumento de la productividad? En un incremento del Producto Bruto Per Cápita, de lo que aporta cada uno de nosotros a la riqueza social. A esta segunda acepción de crecimiento la podríamos asimilar a la idea de desarrollo. Cuando una economía aumenta su productividad, se está desarrollando en términos económicos. El crecimiento extensivo no corresponde a una sociedad desarrollada, más bien todo lo contrario. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quedó claro esto? No entendí bien extensivo e intensivo. ¿Perdón? No entendí bien la parte de extensivo e intensivo.
No entendiste nada, entonces. Claro, claro. Bien. Cuando la producción y la población crecen al mismo ritmo, cuando ambas curvas están adheridas, como en la gráfica superior, estamos frente a un crecimiento extensivo. Esa sociedad, para crecer, necesita de incorporar nuevas porciones de tierra, nuevos trabajadores. Cuando con lo existente puede producir mucho más, cuando ambas curvas se despegan, cuando la producción crece más que la población, estamos frente a un crecimiento intensivo, a una economía que se desarrolla, que aumenta su productividad, que incrementa su Producto Bruto Per Cápita. Con la misma dotación de factores produce mucho más. ¿Te quedó más claro, Santiago? Sí, buenísimo. Gracias, profe. Eso es lo que quiero, que ustedes me interrumpan. Yo no me quiero lucir a costa del entendimiento de ustedes, ni me quiero sacar de encima contenidos que vengo dictando hace años. Prefiero que los problematicemos juntos, que charlemos, y que si hay dificultades, me lo hagan saber. De nada sirve que yo avance rampante por la materia y que ustedes no entiendan absolutamente nada. Todo esto va a ser compartido por PEDCO, todo esto aparece en la bibliografía. No estoy hablando nada que después no puedan recuperar en otras partes de la materia. Voy a dejar de compartir pantalla, así les veo la cara. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir extensivo? Ahí me quedé. Sí, dale. Espera que admito gente. Extensivo, no sé quién habló, si Santiago, Yo, no recuerdo su nombre. Damián. Extensivo es cuando población y producción crecen a la par, con las mismas tasas, cuando ambas curvas están adheridas. población y producción. Y producción. Es un crecimiento, si me permitís la caracterización, berreta. Es un crecimiento que demanda nuevas porciones de tierra, nuevos trabajadores, incorporación de factores productivos. El crecimiento intensivo, entendido como sinónimo de desarrollo, tiene una idea totalmente distinta detrás. Con la misma dotación de factores, puedo producir muchísimo más. Es decir, hay un aumento de la productividad. Uno es un crecimiento sin aumento de la productividad, crecimiento extensivo. El otro es un crecimiento con aumento de la productividad, al que podríamos caracterizar como desarrollo económico. ¿Quedó mejor ahí, Santiago? Profe, o sea que con lo extensivo, sería cuando la población y producción crecen de forma mutua y demandan nuevas porciones de tierra y nuevos trabajadores. Eso sería extensivo. Ahí va. Sería un crecimiento sin aumento de la productividad. Claro. Intensivo sería cuando hay crecimiento de la productividad. Se puede Exactamente, porque la producción crece mucho más que la población. Aumenta el Producto Bruto Per Cápita, lo que aporta cada uno de esos individuos a la riqueza social. Imaginá si cada uno de esos individuos pasa de usar un caballo a usar un tractor. Claro. Crecimiento extensivo, crecimiento intensivo. ¿Vamos bien ahora? Sí, creo que sí. Profe, bueno. ¿Le hago una consulta? Sí, claro. En esta materia nos vamos a basar también en el crecimiento económico y a la vez en la parte social del feudalismo y después después del capitalismo. Exactamente. Te adelantaste 2 o 3 diapositivas, Nicole. Eso quiere decir que estás en tema. Primero vamos a avanzar con algunas cuestiones teóricas y luego vamos a aplicar esa plantilla teórica a la experiencia histórica. Esa es la apuesta de hoy. Vamos a arrancar con el nacimiento del capitalismo y después vamos a trabajar el capitalismo industrial, como una forma en la que se expresa un salto en materia de productividad. O sea que cronológicamente nos vamos a ubicar aproximadamente en el año 1000 después exactamente, de Cristo. Pero no spoilees. Por favor, te pido, no spoilees. Ella me parece que es una de las que viene de historia, que está ansiosa por tener conocimientos empíricos. Sí, pero antes ya vengo de esos conocimientos... de historia, sí. Ahí está. Pero antes de esos conocimientos empíricos, está bueno que discutamos algunas categorías. Categorías que nos van a acompañar, repito, hasta el final de la materia.
Bárbara. ¿Qué cosa? Bien, ahora lo vamos a ir viendo, con ejemplos. Quédate tranquila. Si hay algo que no quedó claro, van a ver que se va a ir despejando a medida que utilicemos esas herramientas para entender la experiencia histórica. No se aflijan. Simplemente es un pequeño paréntesis teórico. Ángeles. Profe, yo te quería igual avisar que estoy de salir y volver a entrar porque se me corta el wifi y no sabía si avisarte o qué por el tema del final de la clase, si me vas a anotar como presente o no, porque Bueno, no voy a estar saliendo y entrando a cada rato. Bueno, nada, está la clase grabada, quédate tranquilo. Si no Sí, puedes sí, dar el pero quería presente, cuando les pida, después me fijaré o me avisarás por Pelco. No te hagas problema. No te hagas problema. Ah, bueno. Bueno, dale, gracias. El objetivo de esta materia, entonces, es analizar el pasaje desde una economía de crecimiento extensiva hacia una economía de crecimiento intensivo. Es analizar esa transición, ese cambio económico. Un cambio que no se va a producir de un día para el otro, sino que va a ocupar muchísimos siglos. Y junto a esta transición económica, lo que vemos es un corrimiento espacial. Marquen esto en sus apuntes, vamos a compartir pantalla para ver algunos mapas. Transición económica, de lo extensivo a lo intensivo, y corrimiento espacial. Van a ver la actualidad que tiene esta cartografía. Ustedes me dirán si se ve, yo estoy viendo algo medio raro. Ahí estoy un poquito mejor. ¿Se alcanza a ver la cartografía? Sí. Es un mapa mundial que nos muestra el centro de gravedad de la economía internacional. Fíjense cómo en el año 1000, kilómetro cero de nuestra materia, como dijo Nicole hace un ratito, ese centro de gravedad está muy cerca de China, que era la economía extensiva por excelencia. Algo va a comenzar a pasar a partir del año 1000, que va a ir corriendo el eje del desarrollo en dirección a Europa. Fíjense cómo esa tendencia abarca prácticamente 10 siglos, hasta mediados del siglo XX, cuando comienza nuevamente a acercarse a China. Hoy en día, lo que estamos viviendo es un retorno a lo que sucedió hasta el año 1000. Podríamos pensar a estos 1000 últimos años como un paréntesis dentro de una muy larga hegemonía económica china. Es muy interesante y muy potente pensar a esto en estos términos. Pero lo que sí vemos es cómo a partir del año 1000 hay algo que está sucediendo en Europa que comienza a traccionar el crecimiento económico a escala internacional. Pasamos de esto, miren la cartografía, un mundo andamiado, estructurado alrededor de China, a esto, la proyección Mercator, que todos conocemos, que pone eje en el Atlántico y que sobrerepresenta a los países del norte. De esto, una economía que tiene a China en el centro, a esto otro, el mundo que hoy conocemos y que está comenzando a derrumbarse. Voy a dejar de compartir, así les veo la cara. Voy a admitir a Santino, nombre de mafioso. Entonces decía que vamos a trabajar una transición económica que tiene su correlato geográfico. La pregunta sería, ¿cómo era la economía europea que comienza a traccionar el desarrollo económico internacional hacia el año 1000? ¿Cómo era esa economía en esa fecha? ¿Cómo era la economía europea
en nuestro kilómetro cero, en nuestro punto de partida. Y lo primero que podríamos decir es que se trataba de una economía feudal. Marquen esto en sus apuntes. Modo de producción feudal. Una buena forma de caracterizar este modo de producción es identificando a sus principales actores. Esto lo voy a hacer muy sencillo, la gente de historia puede taparse los oídos. Podemos decir que existen dos grandes actores, campesinos y señores. Hay muchos otros actores. Para simplificarlo y para avanzar rápidamente me voy a conformar con estos dos. Los campesinos son la piedra angular de la economía feudal, son familias nucleares, formadas por padres e hijos, que desarrollan tareas agrícolas, que desarrollan tareas ganaderas. Son pequeños productores agrícolas y pequeños criadores de ganado. Esa sería la caracterización más ajustada del campesinado. Los señores, en cambio, eran grandes propietarios de tierra que en sus dominios desarrollaban funciones estatales. Esto es importante que lo anoten por ahí. No solo eran clase dominante, grandes propietarios, sino eran quienes gobernaban, quienes establecían las leyes y las hacían cumplir. Los señores en sus dominios eran quienes mandaban. ¿Vamos bien? Caracterizamos dos actores económicos, campesinos y señores. Ambos actores anudaban relaciones al interior de la unidad económica por excelencia del feudalismo, el señorío. Marquen esto. Ya tenemos dos actores que interactúan al interior de una unidad económica, el señorío. ¿Cómo podríamos caracterizar al señorío? Como una enorme porción de tierra subdividida en tres fracciones. Ahora voy a mostrar una gráfica para que esto quede bien claro. La primera de esas porciones está controlada por el señor, es el manso señorial. La segunda está bajo usufructo de las familias campesinas, donde crían ganados y desarrollan actividades agrícolas. Y la tercera funciona como una reserva común, donde hay bosques, donde hay pastizales, donde hay cursos de agua. El señorío entonces se compone de tres porciones: el manso señorial, el manso servil y la reserva común. Voy a mostrarles una ilustración para que esto quede bien claro. A ver ahí si puedo maximizar. Ahí tienen una representación gráfica de un señorío. ¿Cuál sería el elemento que a ustedes les permitiría identificar a la porción que está arriba como manso señorial? Imagínense que no está escrito eso en portugués. ¿Qué elemento a ustedes les daría la pauta de que ahí vivía el señor? La arquitectura. ¿La arquitectura de qué? Es la arquitectura. De su El vivienda. castillo. ¿El castillo? De su hogar. No. Su hogar y la representación misma del poder señorial, ¿no? Es un lugar desde donde se defiende al territorio. Ahora vamos a ver de qué amenazas. Pero es importante que entiendan que estamos frente a sociedades guerreras, sociedades en estado de guerra permanente. Es importante que eso lo tengan en consideración. Después tienen el manso comunal y el manso servil. Pero lo que me interesaba era el castillito. Voy a dejar de compartir pantalla, así veo sus caras. Profe, ¿no podría volver a mostrar lo que acaba de mostrar? Me faltó una última parte. ¿Me vas a hacer mostrar la imagen de nuevo? Con lo que me cuesta compartir pantalla. ¿Qué necesitas saber? Ayúdame. Y me quedé en porción superada por los campesinos. Eso, te lo digo, no hay problema. Señorío, comunidad económica. Tres porciones.
Una controlada por el señor, otra por las familias campesinas, y una tercera que funcionaba como reserva común, que era aprovechada tanto por el señor como por los campesinos. Ríos, bosques, pastizales. Sí. En la parte señorial estaba el castillo, como representación misma del poder señorial. ¿Quedó más claro eso? Sí, creo que sí. Después, Damián, les voy a mandar la presentación. Entonces van a tener ese recurso a disposición. O sea, las 3 porciones son el manso señoral, sí, el manso servil y Sí. la reserva común. Ahí va, ahí va, ahí va. Y al interior del señorío, lo que vemos es una división social del trabajo. Esto es importante que lo resalten en sus apuntes. Una división social del trabajo basada en la tradición. El día de ayer era igual al día de hoy, y el día de hoy con probabilidad muy alta iba a ser igual al día de mañana. Son sociedades inerciales. ¿Podría volver a repetir eso, por favor? Sí, no hay problema. Dentro del señorío lo que vemos es una división social del trabajo, en la que el señor ofrece protección a sus campesinos, y estos a cambio ofrecen trabajo sin recibir remuneración alguna. Protección por trabajo. En eso consiste la división social del trabajo al interior del señorío. Luego esto se va a ir modificando con el tiempo, pero lo que vemos ahí es la existencia de una renta feudal, que es la base material donde se sostiene la superioridad social del señor. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no es una relación simétrica, sino que es una relación asimétrica. Hay una arriba y hay una abajo. Hay alguien que trabaja y hay alguien que trabaja o que vive de lo trabajado por otro. Ese trabajo no remunerado es plusvalía en términos de Marx. Y repito, la base material donde se sostiene la superioridad social del señor. ¿Vamos bien? No es una relación simétrica, sino es una relación asimétrica. Profe, disculpe. Una relación donde un actor ofrece protección en una sociedad guerrera, en una sociedad donde los conflictos bélicos eran muy habituales, donde había amenazas por diferentes frentes, y a cambio de esa protección, el campesino y su familia debían trabajar en las tierras señoriales, en el manso señorial. ¿Recibía remuneración por ese trabajo? No. Por eso hablamos de plusvalía, y por eso hablamos de la base material donde se sostenía la superioridad social del señor. Díganme. Alguien iba a hacer un aporte y lo interrumpí. Bien. ¿Seguimos entonces? Pensé que alguien iba a hacer una pregunta. Acuérdense que tienen total libertad para hacer preguntas, para interrumpirme. La idea es que puedan acoplarse, subirse a este magnífico viaje al pasado. A este apasionante viaje al pasado. Ahora, ¿cómo se volvía digerible esta fenomenal transferencia de ingresos? ¿Cómo hubo feudalismo por muchos siglos y eso no generó tanta tensión social? Básicamente por un ejercicio alternado del consenso y la violencia física, que no son caras de una misma moneda, que no son más que las dos caras de la moneda de la dominación. Palos y consenso. Bien, las imágenes que nos llegan de aquel tiempo nos muestran señores feudales malos, como el duque de Nottingham, el máximo enemigo de Robin Hood. No deberíamos descartar la existencia al interior del señorío de un juego de reciprocidades. Un juego de reciprocidades a partir de la cual cada uno de los actores se hacía de un factor productivo que no tenía.
Violencia física había y mucho, pero también había un intercambio material que volvía digerible esta relación de dominación, que volvía digerible para los que estaban abajo que hubiese alguien arriba. Veamos qué era lo que ofrecía cada una de las partes. Los señores tenían acceso a tierras, al manso señorial, pero no tenían quienes la trabajasen. Recuerden que la esclavitud es una institución en retroceso desde la caída del Imperio Romano. Entonces, esos brazos que provenían de la relación feudal eran fundamentales para el señor. Si no trabajaban esos siervos, no había forma de producir productos agrícolas. No había forma. Y por el lado de los campesinos, ellos tenían acceso a la tierra, algo que era bastante normal y abundante en la Europa del siglo XI después de Cristo, pero esa tierra no tenía valor alguno si no era protegida por un señor. Recordemos que Europa era algo así como un continente sitiado. Era una periferia muy lejana del área más dinámica de la economía internacional, cercana a China, como vimos recién. Era una economía que estaba atacada, sitiada por diferentes frentes. Por el norte, los vikingos. Hay series maravillosas que muestran lo virulento de sus ataques. Por el este, los magiares, descendientes de los antiguos hunos, que habían puesto en jaque al Imperio Romano, tribus nómades. Y por el sur, los sarracenos, los musulmanes. Una cultura sumamente avanzada para la época, que tenía un dominio casi perfecto del agua y que era sumamente agresiva en términos militares. Por todos estos frentes, Europa estaba siendo sitiada hacia el siglo XI después de Cristo. Y por eso la necesidad de la protección, por eso la necesidad de ese castillo en cada uno de los señoríos. ¿Cómo podríamos pensar entonces a la relación entre señores y siervos? Como una matriz de insumo-producto, como una forma a partir de la cual cada uno de los actores se hacía de un factor productivo que no tenía. Los señores de mano de obra y los campesinos de tierra protegida. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe, Fíjense que empezamos con un modo de producción, identificamos actores, identificamos una unidad económica, identificamos una relación. Y vimos que esa relación está sostenida tanto en aspectos coercitivos, la violencia física, como en elementos consensuales. Uno de los elementos consensuales es este intercambio de insumos. Trabajo por tierra protegida. Y existe también un componente ideológico que redondea la superficie de la dominación, que hace a esta creación de consensos. La forma ideológica que perpetúa la sociedad feudal es el cristianismo, es el catolicismo, y su idea de una sociedad tripartita. Anoten esto: una sociedad dividida, partida en tres órdenes. Entonces hay un componente ideológico que da fuerza a esta relación de dominación. Este componente ideológico es una imagen que comienza a distribuir la Iglesia de una sociedad dividida en tres órdenes, en tres castas. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean qué es lo que imaginaba la Iglesia hacia comienzos del siglo XI después de Cristo. Y cómo esto es funcional con el desarrollo feudal. Voy a compartir. Ustedes me dirán si se ve. A mí me aparece algo medio raro. Voy a maximizar. No me deja. A ver. Ahí está. Ahí se ve perfecto. A ver, Diego. Sí, se ve. Muy bien. Esta es la imagen que comienza a distribuir la Iglesia católica, hacia el siglo XI después de Cristo. Una sociedad dividida en tres órdenes. Están quienes tienen que proteger al pueblo elegido,
los bellatores, los señores feudales. Ahí están quienes tienen que cuidar la salud espiritual del pueblo elegido, los oradores, los señoríos religiosos, piensen en el clero, curas, obispos, pero también monjes, y están quienes tienen que trabajar y asegurar la existencia de los otros dos órdenes, los laboratores o campesinos. Fíjense cómo a partir de este dispositivo ideológico, algo social se convierte en parte de un plan divino. Uno a lo social lo puede cambiar, a lo divino tiene que aprender a resignarse. Fíjense la potencia que tiene este dispositivo ideológico. En términos de un sociólogo muy conocido, este dispositivo funcionaría como uno de violencia simbólica. Recorta el orden de lo posible. Voy a dejar de compartir pantalla. Hay dos personas que quieren entrar, los voy a admitir. ¿Vamos bien, gente? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Acuérdense que estas imágenes van a estar disponibles en la PEDCO a posteriori de esta clase. No se apuren por anotar todo lo que está en la diapositiva, de dibujar lo que acabamos de ver de manera perfecta, porque no lo van a lograr, y no tiene mucho sentido tampoco. Este ordenamiento económico que acabamos de describir exhibe una parábola de crecimiento que va del año 1000 al año 1300. Esta es la primera fase que vamos a trabajar. Hasta ahora caracterizamos en términos generales, ahora vamos a ver un primer jalón de crecimiento. Vamos a ver que es un crecimiento eminentemente extensivo con algún que otro componente intensivo. Es una mezcla en la que prevalece lo extensivo. Esto es importante que lo tengan en cuenta, muy importante, porque si no, no van a entender el salto cualitativo que imprime el sistema capitalista. ¿Cuál sería el componente extensivo por excelencia de este crecimiento que va del año 1000 al año 1300? El aumento de la población. La población europea se duplica entre el año 1000 y el año 1300. ¿Qué sucede cuando la población crece? ¿Qué factor productivo comienza a ser presionado? Acuérdense que los factores productivos son tres: Los alimentos. capital y recursos naturales o tierra. Cuando una población como la feudal crece en población, ¿qué recurso comienza a ser presionado? Los alimentos. ¿Perdón, Damián? Los alimentos. ¿Y los alimentos dónde se cultivan? En la tierra. En el campo, en la tierra. En la Ahí tierra. va. Entonces, con el aumento de la población vemos una presión sobre la tierra que dispara un proceso de expansión agropecuaria. Esa frontera se corre hacia el este, en dirección a la actual Rusia, miren cuán actual es esta materia, y en dirección al norte. Llega hasta Irlanda. La vanguardia de este proceso de ocupación del territorio son los señoríos religiosos, los monasterios, y detrás de ellos vienen los señoríos laicos, los señores feudales tal cual los conocemos. Vemos en este periodo órdenes monásticas que tienen un alcance continental, la de Cister, la de Cluny, desde Rusia a Portugal, desde Irlanda a Sicilia. Detrás de esos monasterios vienen los castillos. Alguien iba a hacer un aporte y lo interrumpí. Profe, una pregunta. O sea, Sí. como se duplica la población europea, es que se dispara la producción agropecuaria, sería eso, ¿no? Se dispara la producción agropecuaria por medio de una expansión de la frontera. Hace falta incorporar nuevas tierras. Es un motor extensivo, ¿se acuerdan? Para crecer, esa sociedad necesita incorporar nuevas porciones de tierra. No hay aumento de la productividad, simplemente se corre la frontera agropecuaria. ¿Se dan cuenta por qué es extensivo? Porque no es que se quedan con la misma tierra y producen mucho más, sino que para crecer necesitan expandir la frontera agropecuaria.
O sea ¿Esto que queda expanden claro? la tierra. ¿Cómo, Damián? O sea que expanden la tierra para expandir la producción, sería así. Exactamente. Exactamente. Y eso, Damián, es crecimiento extensivo, ni más ni menos. Lo que habíamos trabajado en términos teóricos hace 10 minutos. Bien. Para crecer necesita incorporar tierras. ¿Alguien vio Vikingos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. En la primera temporada, cuando desarrollan técnicas para navegar y para orientarse en el Mar del Norte, ¿dónde atacan primero? Que es como un capítulo clave, porque de ahí Ragnar, el protagonista, se lleva a quien va a ser su compañero durante 2 o 3 temporadas. O una iglesia. No era una iglesia. Había una iglesia, pero no era solo una iglesia. Muy bien, pero va por ahí. Era un monasterio. Era Inglaterra y era un monasterio, un señorío religioso. Acuérdense, la expansión primero se produce por vía de los señoríos religiosos, los monasterios, y luego vienen los señores feudales. ¿Y qué se llevan de ahí? Riquezas. Riquezas. La riqueza social está concentrada en esos monasterios. Por eso Ragnar, líder de los vikingos, ataca un monasterio y no a una familia campesina. No es casual eso. Miren cómo tienen oportunidad de volver sobre una serie que seguramente vieron a partir de nuevo conocimiento. Quien no haya visto Vikingos, se la recomiendo de principio a fin. Es una de las mejores series que se ha producido a lo largo de la historia. Es excelente. Tiene mucha producción, se invirtió mucho dinero y es bastante fiel en términos históricos. Hay algunos problemas, que siempre hay algún historiador nerd que descubre, pero en términos generales es una muy buena reproducción de aquello que sucedió hace 10, 11 siglos. Este crecimiento extensivo, en esencia, tuvo algunos componentes intensivos, anoten eso, intensivos, que propiciaron un leve aumento de la productividad agraria. Es un crecimiento extensivo con algunos elementos intensivos, pero en esencia es extensivo. ¿Cuáles son estos elementos intensivos? El primero de ellos es el creciente uso de hierro en los arados. Hierro en los arados. ¿Por qué les parece que un arado de hierro puede ser mucho más eficiente que un arado de madera? Tiene más duración. Tiene más duración, pero hay algo que es todavía más eficiente. ¿Perdón, Marcia? Por la durabilidad. Es lo mismo que dijo tu compañero, tiene que ver eso, pero hay algo que... Por la calidad. Que apunta a la productividad agraria. Por la calidad puede ser. Bien, el arado de metal, de hierro, es más pesado y permite roturar la tierra a mayor profundidad. Eso impacta en los niveles de productividad. Ese sería el primer punto. El segundo punto es el creciente uso del caballo en las labores de cultivo. Hasta ese momento, la norma era usar el buey. ¿Por qué les parece que usar el caballo implica aumentos en materia de productividad? Un pequeño componente intensivo en la economía que era claramente extensiva. ¿Se trasladaba algo? ¿Se trasladaban elementos a través del caballo? Bueno, pero con el buey también. Tiene que ver con el traslado. Pero es más Es rápido muy el obvio. caballo, ¿no? Más El rápido. traslado de personas. El Por traslado la de personas. efectividad que da cada uno. A ver, de a uno. Es más Entre rápido el caballo. Santiago y Gonzalo. Que es más rápido el caballo, creo yo. Ahí va. Acelera las tareas de cultivo. Ambos sirven de transportes. Tanto para hombres, mujeres y niños, como para mercancías. Sin embargo, uno traslada a mayor velocidad. El dispositivo que se tuvo que generar para que el caballo pudiera arrastrar arados cada vez más pesados es la pollera, una especie de cuello de cuero que permitía
que el caballo pudiera traccionar un arado cada vez más pesado, porque el de madera era liviano y el de metal era muchísimo más pesado. Y el tercero de los aspectos, y este sí les pido atención, sí les pido que lo anoten por ahí, es un cambio en el sistema de cultivo. Pasamos de un sistema bienal a un sistema trienal. Voy a compartir pantalla para que esto quede absolutamente claro. Del sistema de cultivo, de un sistema bienal a un sistema trienal. El sistema previo, el sistema bienal, dividía la tierra en dos porciones. Una era cultivada con trigo y la otra estaba en descanso. Esa tierra en descanso se llama tierra en barbecho. Es un término técnico que si lo pueden incorporar está buenísimo, y si no, simplemente digan tierra en descanso. Lo que vemos a partir del siglo XI es un nuevo sistema de cultivo que permite aumentar levemente la productividad del agro. La tierra deja de dividirse en dos porciones y pasa a ser segmentada en tres. En la primera se produce trigo, en la segunda un cereal de bajo impacto, como la cebada, y la tercera se deja en barbecho. Con el paso de las estaciones se van rotando esas funciones. ¿Por qué les parece que este sistema es más eficiente que el anterior? Y no busquen razones muy complejas. Piensen desde lo más sencillo. Tierra dividida en dos, tierra dividida en tres. Bien. La tierra en descanso se reduce, pasa de ser la mitad a ser un tercio. Automáticamente la producción aumenta. Muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Y si incorporamos nuevos cereales a nuestra dieta, ¿qué va a suceder con la población? Si aumentamos la cantidad de alimentos disponibles. También va a aumentar la Para la población. calidad de vida. Muy bien, aumenta la calidad de vida, ¿qué término usaste? Y eso anima a las familias a tener más hijos. Lo que vemos es un aumento de la canasta de alimentos a disposición de las familias campesinas. Deja de estar asentada esa canasta solo en trigo e incorpora nuevos productos. La cebada sirve para un montón de cosas. ¿Alguien se anima a tirar algunos derivados de la cebada? El trigo no. No, el trigo es otro cereal. No. La fermentación de la cebada permite que consumamos algo que es sumamente rico en verano y que nos acompaña. Cerveza. Muy bien, ¿vieron cómo rápidamente levantaron la mano? Muy bien. Y el destilado de la cebada permite generar una bebida virtuosa. Martín, a ver. ¿Puedes volver al PowerPoint, por favor, que me quedó a notar el otro componente? Ay, te escucho muy bajito. Si podés hablar un poco más fuerte y más cerca del micrófono, te voy a agradecer. ¿Puedes volver, por favor, al PowerPoint? Porque quedó para anotar el otro componente, el componente extensivo, componente intensivo. Bien. Entiendo que querés que te repita lo que estuve charlando con ustedes en los últimos minutos. Componente extensivo, aumento de la población. Necesidad de expandir la frontera agropecuaria. Componente intensivo lo podríamos desdoblar en tres innovaciones. Hierro en los arados, caballo en las tareas de cultivo y finalmente la incorporación de un nuevo sistema de rotación. Deja de ser bienal y pasa a ser trienal. Tenés ganancia de productividad por dos vías. Por un lado,
se reduce la tierra en descanso, por el otro podés aumentar la canasta de productos a disposición de los campesinos. Eso relaja los frenos demográficos, genera mayor crecimiento de la población y una expansión de la frontera agropecuaria. Fíjense cómo ambos componentes dialogan, no están separados. ¿Quedó más claro, Martín? Creo que sí quedó claro, profe. Buenísimo. Profe, una pregunta. Sí. O sea que los tres componentes serían el hierro de los arados, el uso del caballo y el tercero sería Sistema de rotación. sistema de... Rotación. De ser un sistema de rotación bienal, la mitad en descanso y la mitad en producción, pasamos a un sistema trienal. 2/3 en producción, 1/3 en descanso. Automáticamente aumenta la productividad. Y no solo eso, aumenta la canasta de productos a disposición de los campesinos, aumenta la población y se requiere por ello una expansión de la frontera agropecuaria. Fíjense cómo siempre predomina el componente extensivo. ¿Vamos bien? Sí. Qué bueno. Y el destilado no me dijeron. El destilado de la cebada, si hacemos una sopa de cebada, le agregamos algunas cositas y lo pasamos por un alambique. Ese destilado, ¿qué nos daría? Una bebida que seguramente alguno de ustedes toma a la noche. Whisky. No es algo que se tome habitualmente, salvo que uno sea alcohólico crónico. ¿Es whisky? Muy bien, Rocío, muy bien. Fíjense cómo aumenta la cantidad de productos a disposición de una familia campesina. Al trigo y sus derivados le podemos agregar la cebada y sus derivados. ¿Saben quién introdujo el whisky en Irlanda? En un par de semanas tenemos su fiesta. Fiesta que permite que todos nos emborrachemos y que nos vistamos de verde. San Patricio. Él había estado en las cruzadas, ahí recupera el alambique, que es un dispositivo para destilar, para generar alcohol, lo lleva a Irlanda, y aparte de llevarlo, termina por cristianizar a la sociedad irlandesa. Y lo hace a partir de técnicas didácticas muy, pero muy interesantes. Utiliza el trébol, que era algo muy común, para explicar el cristianismo. No solo lo que acabo de mencionar, esto de la división tripartita de la sociedad, sino también algo que hace a la esencia del cristianismo. ¿A alguien se le ocurre qué debió explicar San Patricio a la gente del lugar con el trébol? ¿Algo que hace la esencia del cristianismo? El trébol, 3 hojas, que hacen a una misma planta. ¿Para qué debió ayudar el trébol en la tarea de evangelización de San Patricio? ¿De la Trinidad puede ser? Muy bien, muy bien. Un trébol, 3 hojas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristianizó y embriagó a los irlandeses. San Patricio, ese es su gran legado. De la mano de esta expansión de la frontera agropecuaria, lo que vemos es un resurgir de la vida urbana y del comercio. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Después de siglos de autosuficiencia, lo que vemos es una tendencia cada vez más fuerte al intercambio. Si tuviéramos que definir los ejes del intercambio en la Europa medieval, no tendríamos demasiada dificultad para distinguir 2 grandes ejes. Voy a compartir pantalla para que esto lo tengan muy claro. ¿Se alcanza a ver ahí? Acuérdense que yo pierdo contacto con la mayoría de ustedes. Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve perfecto. Un eje por el sur, en torno al mar Mediterráneo, y un eje por el norte,
en torno al mar Báltico. Son los dos grandes ejes del comercio medieval. Todo esto es producto de esta expansión de la frontera agropecuaria que lleva al feudalismo a salir de su tendencia a la autosuficiencia, que multiplica el comercio y multiplica la vida urbana. Algunas de estas redes se entroncaban con la economía china. Por ejemplo, la ruta de la seda, que termina en Beijing, y que tanto Rusia como China quieren recuperar para el siglo XXI. Fíjense la actualidad de todo lo que estamos trabajando. En torno al comercio y la vida urbana, se generó una muy interesante polémica al interior de la comunidad historiográfica. Algunos historiadores, hacia mediados del siglo XX, se preguntaron si este crecimiento urbano era algo interno al feudalismo o era un virus que iba a terminar por enfermar al feudalismo. Si era algo interno e inofensivo, o si era algo externo que terminaba por minar la estructura feudal. ¿Qué les parece? ¿Las ciudades y el comercio son funcionales a todo lo que venimos viendo o son elementos externos que terminan por dinamitar el funcionamiento feudal? ¿Qué les parece? ¿Desde el sentido común? ¿Desde lo que saben? ¿Desde lo que Lo vienen? segundo. ¿Damián? Lo segundo. A ver, ¿por qué sería? Y era algo distinto a lo que se venía haciendo, por eso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Para mí es más como lo primero. Muy bien, Marcia. Tanto Marcia como Damián tienen razón. El final de esta polémica terminó en empate. El comercio y la vida urbana dentro del modo feudal, dentro del modo de producción feudal, los rendimientos decrecientes comienzan a manifestarse, tengan paciencia con su profesor, tienen una lógica de interioridad, exterioridad con respecto al modo de producción. Esto es muy importante que lo noten por ahí. El comercio y la vida urbana son tanto internos como externos. Son contradictorios. Vamos a empezar por los elementos externos y dañinos para el funcionamiento feudal. La necesidad de intermediar entre producción y consumo hace que aparezca una nueva figura social. Una que está andamiada por su deseo de lucrar, comprar barato y vender caro. El mercader, el comerciante, el burgués. Y no hay nada menos feudal que esa figura social. Ahí le estaría dando la razón al amigo Damián. Aparece un nuevo actor social que funciona con una lógica distinta a la del feudalismo. Además, en estas ciudades, que eran islas de libertad, en un mar de servidumbre, era muy habitual que se produjeran fugas de los señoríos a las ciudades. Fugas que para algunos historiadores debieron generar faltantes de mano de obra que condujeron a menores rendimientos, que condujeron a una caída de la renta feudal. Para estos historiadores, entonces, la ciudad y el comercio terminan por minar la estructura feudal. Sería un elemento externo, que le hace mal al feudalismo. Sin embargo, podríamos decir que estas ciudades y este comercio no dejan de ser un desprendimiento del desarrollo feudal. Pensemos juntos. Para que haya gente que viva en las ciudades, ¿qué debe pasar en el campo? Tiene que haber producción. Primero tiene que haber producción para alimentar a gente que no produce sus propios alimentos. Bien, ahí tenemos un primer punto que hace de una dependencia entre ciudad y campo. Muy bien. Otro. Están asociados.
¿Tiene que ver con qué transportar la producción? Bien, entonces, miren cómo juntos podemos construir una explicación robusta del funcionamiento económico. Hay dependencia ¿Tiene que por... haber una demanda? A ver, ¿Tiene que Julieta. haber una demanda, profe? Muy bien. Ahí hay algo que voy a recuperar en un ratito. Entonces, para que haya gente que viva en las ciudades, tiene que haber un excedente demográfico. Ese excedente demográfico se genera en el campo, producto de este aumento de la población rural. Primer elemento que nos habla de una dependencia del campo con la ciudad. Para que haya gente que viva exclusivamente en las ciudades, tiene que haber un excedente alimenticio. Porque la gente que vive en las ciudades no tiene una huerta en el patio de sus casas. Y esa masa de alimentos es producida en el campo, y es resultado de estos aumentos en materia de productividad. Arado de hierro, caballo, sistema trienal de cultivo. Pero lo que hace a la ciudad una dependencia de una economía rural y servil es la demanda de los sectores dominantes del campo. El grueso de lo que se produce en las ciudades, los productos más caros, van a parar a la mesa, al ropero y a la bodega de los señores feudales. La posibilidad de producir productos depende de la renta feudal. Si esa renta feudal desaparece por algún motivo, la ciudad va a ser arrastrada por una crisis que no nació en ella, pero que la afecta. ¿Se dan cuenta por qué las ciudades y el comercio tienen una lógica de interioridad y exterioridad con respecto al modo de producción feudal? Mi abuela diría, ni chicha ni limonada. Es externo e interno a la vez. Así es como se resolvió la polémica. Vieron que siempre las polémicas se resuelven de la misma manera. No tiene razón ni uno ni el otro, la solución intermedia es la que prevalece. ¿Queda claro esto? No entendí el último punto, o sea, las ciudades dependían del campo por la demanda de... Bien, el grueso de lo que se producía en la ciudad iba a parar a los consumos suntuarios de las clases dominantes rurales. Pensá en las telas de calidad, pensá en los vinos, pensá en los toneles, pensá en las piezas de cuero, pensá en todo lo que utilizaba cotidianamente un señor feudal en su castillo. Eso se producía en la ciudad. Y si se reducía la renta feudal, esas ciudades no iban a poder vender esos productos. Iban a ser arrastrados por una crisis que no nació en ella, pero que la afectaba y mucho. La dependencia va por el lado de la demanda suntuaria de los sectores dominantes del campo. No. Salí. A ver, se supone que en ese momento aún habían señores feudales, aún se seguía como, digamos, esa sociedad feudal, pero había gente viviendo en las ciudades. En las ciudades habían comerciantes y habían, digamos, ¿cómo se llaman estos? Artesanos. Los artesanos recibían materiales del campo y estos se los vendían a los señores feudales, que seguían aún. Los productos terminados, telas de calidad, toneles, que eran bien, perfecto, más caros en la época, vinos de alto estándar, piezas de metal, copones, vajilla, elementos de madera muy refinados. Todos esos elementos que producían los artesanos y que comercializaban los burgueses, en gran medida iban a parar al ropero, la mesa, la arquitectura del castillo señorial. Y por eso, si el señor no los compraba, los comerciantes estaban en problemas. Vamos a ver que eso sucede a partir del siglo XIV. ¿Vamos bien, Leonel? Sí, perfecto, ahí entendí. Interioridad, exterioridad. Ni una cosa ni la otra, las dos a la vez. Exterioridad porque ahí crece la burguesía, que funciona con una lógica muy distinta a la del señor feudal, porque es un espacio de relativa libertad, y eso genera fugas que terminan por eliminar brazos de las economías señoriales, e interioridad porque el crecimiento urbano dependía de excedentes demográficos, alimenticios y de los consumos, de la demanda de los sectores dominantes del campo.
interioridad, exterioridad. Ni chicha ni limonada. Alguien iba a hablar y lo interrumpí. ¿Nadie va a hablar? ¿Seguimos entonces? Este ordenamiento económico, que creció entre 1000 y 1300, va a invertirse en el siglo XIV. Donde veíamos crecimiento, ahora vemos depresión. La muestra más palpable de la reversión del ciclo económico es la expansión de la peste negra, la peste bubónica. Para que se den una idea del impacto demográfico que tuvo la peste negra, deberíamos decir que en solo 3 años, a mediados del siglo XIV, entre 1/3 y 1/4 de la población europea murió. Y nosotros nos preocupamos por 30.000, 50.000, 60.000 muertos por COVID. Bueno, en el siglo XIV, entre 1/3 y 1/4 de la población europea murió. Se habilitaron los ríos como cementerios, nació el sepulturero como oficio, las muertes se contaban por miles, se produjo la huida de los sectores comerciales, mercantiles, hacia el campo, en búsqueda de una vida saludable, muchas cosas que también vimos en esta pandemia. Y la forma en que se fue expandiendo la epidemia nos habla de una Europa mucho más conectada en términos comerciales. Les voy a mostrar el mapa epidemiológico de la peste bubónica, para que vean a qué se parece. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Ahí va. Ahí lo tienen. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Llega de Oriente por barco. Esos barcos atracan en los puertos italianos, en el sur de Europa, pese a que la tripulación estaba enferma y no se la dejó desembarcar, la peste se expandió. ¿Por qué les parece que, pese a que los marineros se quedaron en el barco, la peste avanzó por todo el continente europeo, siguiendo las líneas que ven en el mapa? ¿Qué pasó ahí? Por las ratas y palomas. Muy bien, Leonel, muy bien. Los marineros se quedaron en el barco, pero las ratas bajaron. Muy bien. Y miren cómo se expande. ¿A qué les hace acordar esta cartografía? El virus sigue ¿qué tipo de rutas? ¿A qué mapa se parece? Como la de la seda o marítimas. ¿No les hace acordar a esto? La peste sigue las rutas comerciales. Por el sur, el Mediterráneo, por el norte, el Báltico. Y esa expansión se carga entre 1/3 y 1/4 de la población europea, hacia mediados del siglo XIV. ¿Vieron lo potente que son los mapas? ¿Cómo nos permiten explicar, cómo nos permiten profundizar nuestro conocimiento sobre lo social, sobre lo histórico? En esta materia vamos a usar un montón de mapas. Los fenómenos sociales no suceden en el aire. Tienen un anclaje territorial. Y para acceder a ese anclaje territorial es muy importante la cartografía. Ahora, la pregunta sería, ¿fue la peste la causa de la depresión, de la crisis del siglo XIV? ¿Qué les parece? Capaz que no. Una parte. Es muy seductor, ¿no? Acusar a una epidemia
de una caída de la economía europea, en este caso, mundial, en el caso de la actual pandemia. Lo que nos dicen los estudios históricos actuales es que la epidemia, en todo caso, fue la consecuencia, de una economía que ya había experimentado una fase de crisis. Es decir, no fue la causa, sino fue la consecuencia de una crisis en marcha. Esto es importante que lo apunten por ahí. Claro, o sea, como que ya venía mal la economía y bueno, la peste negra se expuso. Y la epidemia fue, de algún modo, la gota que rebalsó el vaso. ¿Por qué venía mal la economía europea? Básicamente por razones de orden meteorológico y por razones de orden económico. Esto es muy importante que lo anoten en sus apuntes. No hay una sola explicación de este parate del siglo XIV, sino para entender esta depresión tenemos que apuntar razones climáticas y razones económicas. Vamos con las climáticas. Hacia comienzo del siglo XIV se reduce la temperatura mundial. Es el fin del óptimo climático medieval, una etapa particularmente cálida que permitió que los vikingos, por ejemplo, lleguen a Groenlandia. Groenlandia es una isla que queda en el Ártico. ¿Saben cómo la llamaron los vikingos a esa isla? Greenland. Tierra verde. ¿Se imaginan tierra verde en el Ártico? No. Eso fue resultado del óptimo climático medieval. Ese óptimo climático medieval termina hacia comienzos del siglo XIV. Vemos menores temperaturas que afectan los niveles de productividad de la tierra y que vuelven a la población mucho más vulnerable frente al avance de enfermedades. Hay una razón climática que explica el parate de la economía europea en el siglo XIV y que es independiente de la peste negra. Profe, ¿Sí? o sea que en esos tiempos el clima era bastante frío, ¿no? En ese entonces, lo que terminó debilitando la economía. Los historiadores especializados en clima hablan de una pequeña edad de hielo. Ah, bien. Profe, Al óptimo climático medieval. profe, o sea que por lo que el clima baja es que la gente es más propensa a enfermarse en esta época. Son dos cosas, no solo eso. Eso afecta los niveles de productividad de la tierra, eso afecta la producción de alimentos, y todo eso vuelve a la población más vulnerable frente al avance de enfermedades. No solo es el clima, sino es la falta de alimentación, los problemas para producir alimentos, etc. Esa es una explicación climatológica. Hacia el siglo XIV, la temperatura desciende y mucho. Comienza una pequeña edad de hielo. Ahora voy a compartir pantalla para que problematicemos esta explicación. ¿Se alcanza a ver la gráfica que está en la parte baja de la diapositiva? Sí. Sí, profe. Sí, se ve bien. En el eje horizontal es el tiempo. Fíjense, año 900, año 1350, año 1900. Y lo que tienen en el eje vertical es la temperatura. Fíjense cómo la temperatura es alta durante el periodo cálido medieval, desciende abruptamente hacia comienzos del siglo XIV. Ahora, nosotros sabemos positivamente que la crisis duró un siglo. La caída de la temperatura, ¿solo ocupa un siglo? ¿Qué me pueden decir viendo la gráfica? ¿Cuándo la temperatura mundial alcanza los niveles? Ocupa más un siglo. Claro, 1900.
Ahí va. Podemos adjudicar a un fenómeno que ocupa 5 siglos algo que solo ocurre en un siglo. No. No. Es importante tener en cuenta que cayó la temperatura, pero para entender la crisis en toda su dimensión tenemos que incorporar factores de orden económico. Si no, estaríamos incurriendo en un determinismo ambiental. Estaríamos sacando a la sociedad del medio. El clima ayuda a entender por qué la economía crece menos que antes, pero no es la única explicación, de ninguna manera. Para entender este parate de la economía europea, tenemos que apuntar factores de orden económico. ¿En qué consisten estos factores de orden económico? En un desequilibrio entre población y alimentos. Anoten esto, ahora lo desarrollamos. Hay una tensión permanente en las sociedades de antiguo régimen entre población y alimentos. ¿Hay una tensión qué, profe? Una tensión manifiesta, recurrente, entre población y alimentos. Ahora lo voy a desarrollar. Profe, o sea que hay un desequilibrio entre producción y... Esa es la hipótesis económica de la crisis del siglo XIV. Lo iba a decir en un rato, te adelantaste, está muy bien. ¿Cuál es el motor básico del crecimiento feudal? Extensivo. Para producir más necesita incorporar nuevas porciones de tierra. Lo que sucede es que esas porciones que se incorporan no tienen la misma fertilidad que las centrales. Se incorporan tierras menos fértiles, tierras que para producir lo mismo requieren mucho más trabajo, y eso genera que si no se ajusta a la población, en algún momento, más temprano que tarde, más tarde que temprano, la oferta de alimentos no sea suficiente para alimentar a una población en crecimiento. Resultado de este desfase es que se precipita la crisis del siglo XIV. No la podemos explicar solo por factores climáticos, sino en la conjunción de factores meteorológicos y factores económicos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando comienza el desequilibrio entre población y alimentos, se abren tiempos de hambrunas, se abren tiempos de guerra y se abren tiempos de epidemia. Todo lo que sucedió en el siglo XIV. Repito, una explicación robusta de la depresión del siglo XIV nos obliga a incorporar factores climatológicos y factores económicos. El descenso de la temperatura y la tendencia a los rendimientos decrecientes de la economía feudal. Esto de que se incorporan tierras menos fértiles, que tienen menos productividad, y que si tenemos una población en crecimiento, en algún momento la oferta de alimentos no va a ser suficiente para abastecer a esa población. ¿Vamos bien? Factores climáticos de un lado, factores económicos por el otro. La epidemia, en todo caso, es la consecuencia de una economía que ya había mostrado su límite. No es la causa del parate. Es una consecuencia, es un efecto de cuestiones de orden climático y cuestiones de orden económico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. La maniobra de los actores se reduce, lo que aumenta es la conflictividad social. Esto sucede en todas las crisis económicas. Y la del XIV no fue la excepción. El siglo XIV fue un siglo frío en términos climáticos, frío en términos económicos, pero caliente en términos sociales. Fue un siglo de rebeliones campesinas, a lo largo y a lo ancho de la economía europea. Son las rebeliones de los campesinos en Inglaterra, de los remensa en Cataluña, son las jacqueries francesas, campesinos en armas, que no están dispuestos
a sacrificar su subsistencia para mantener la renta feudal. Les voy a mostrar unos grabados de época, para que me digan qué ven ahí. Y van a ver que la conflictividad es parte del siglo XIV, es parte de esa crisis que sacudió los cimientos del feudalismo. A ver si puedo. Ahí, voy a maximizar. ¿Se alcanza a ver, gente? Martín, que te veo ahí en primer plano. Son dos grabados. Sí, profe. ¿Qué ven ahí? ¿Ven paz? No. ¿Ven conflicto? ¿Ven tensión social? Disturbio. ¿Y los campesinos qué atacan? En la imagen de la izquierda. ¿Atacan cualquier lugar? No, el castillo será. El castillo, la representación misma del poder señorial. Están en contra del pago de pobres, esas horas de trabajo sin remuneración, especies, dinero, lo que fuese. Se levantan contra eso. Y lo mismo vemos en la imagen de la derecha. Vemos dos ejércitos. Uno el del señor y otro el de los campesinos. Repito esta imagen porque me parece potente. Una economía fría en términos climáticos, frío en términos económicos porque no hay crecimiento, caliente en términos sociales. ¿Qué parece? Creciente. Hay alguien que está en el micrófono encendido. Ahí va. Vamos a admitir a Pamela. ¿Cuándo les parece que la economía europea comienza a crecer nuevamente? No me digan siglo, sino qué elemento creen ustedes ayudó a recuperar la economía europea, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. El reabastecimiento de alimentos. Muy bien. Que haya cambiado el clima para poder producir más alimentos. Bueno, pero acordate que el clima recién va a cambiar 4 siglos después. Entonces ahí no estaría la explicación. Va más por el lado de lo que acaba de decir el compañero. ¿Qué pasa cuando muere 1/3 de la población europea? Sí, hay menos gente, o sea, hay menos gente. visitas. ¿Y qué tierras son ocupadas? ¿Qué tierras son ocupadas? ¿Las marginales o las centrales? No, las centrales. Y si son ocupadas las mayor. tierras centrales, ¿qué pasa con la productividad del agro? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. La economía europea nuevamente se pone en marcha. Se ajusta la población con la oferta de alimentos. Y ahí inicia una nueva etapa de crecimiento. Se restablece la vida urbana, se restablece el comercio. Es la etapa dorada de Venecia, que sería como la Nueva York del siglo XV, una ciudad hermosa, surcada por canales, hoy visitada por turistas. En aquel tiempo, por esas góndolas se transportaban personas y sobre todo bienes. Piensen también el impacto que tiene el descubrimiento, con todas las comillas del caso de América, y la inyección de metálico que introduce en la economía europea. Todo esto va a hacer que desde el siglo XV veamos crecimiento económico. La crisis, la depresión, queda atrás. Tomás, vas a decir algo. Sí, profe. Quería consultar acerca de qué eran las tierras centrales y las marginales. Bien. ¿Alguna otra consulta? No era eso. Las tierras centrales son las más fértiles. Cuando la población crece, dijimos que el motor del feudalismo es extensivo y eso requiere búsqueda de nuevas tierras, que no son tan fértiles como las centrales. Se incorporan tierras marginales, que necesitan más trabajo para producir lo mismo. Entonces,
la población va a un ritmo y la oferta de alimentos va a otro. En algún momento se produce un desfase que genera un proceso de crisis. Guerras, hambrunas y tensión social. ¿Vamos bien, Tomás? Sí. No vamos a alcanzar a ver todo hoy. Vamos a seguir de manera presencial la clase del viernes. Yo la había separado la clase del viernes, pero me parece que va a estar bueno para que nos conozcamos y para que podamos terminar este tema. Porque es muy importante, y como la parte operativa nos llevó un montón de tiempo, va a ser una linda oportunidad para conocernos de forma presencial y para que cerremos los contenidos del primer módulo de lectura. Claro que para aprovechar, último tema, para aprovechar las oportunidades que generaba una economía en expansión, tenemos que echar vistazo a una variable que me parece fundamental, clave, y que les pido por favor que anoten en sus apuntes. Toda posibilidad de aprovechar las oportunidades de esta economía en crecimiento dependían de la estructura de la propiedad agraria. No de cualquiera, sino de la que surgió al calor de la crisis del siglo XIV. Estructura de la propiedad agraria. Anoten esta palabra, ahora la vamos a trabajar juntos, la vamos a desagregar. Lo que vimos hasta aquí como algo que se movía de forma relativamente uniforme, vamos a ver que genera a partir de aquí un proceso de divergencia. Es un concepto clave dentro de la economía. Tres barquitos que parten de un mismo puerto con una dirección cambiada en un grado nada más, pero que al cabo del tiempo va a ir alejando a esos barcos. Uno va a llegar a América, otro a Asia y otro a África. Eso es divergencia económica. Y eso es lo que vemos a partir del siglo XV. ¿Qué es esto de la estructura de la propiedad agraria? ¿Cómo se distribuye la tierra? Algo tan sencillo como eso. Dependiendo de cómo se distribuye la tierra, vamos a tener crecimiento extensivo y economías que nuevamente se van a chocar con una crisis, no en el 14, sino en el 17, y economías que van a crecer de forma intensiva. A partir de aquí, a partir del siglo XV, vemos un proceso de divergencia económica. Un proceso que se sostiene y se explica a partir de la estructura de la propiedad agraria. Cómo se distribuye la tierra a partir de la crisis del siglo XIV. Claro que para acceder a esta variable fundamental, tenemos que tomar dos recaudos metodológicos. Dos recaudos. El primero de ellos, no podemos pensar a la propiedad agraria como un dato natural, como un a priori, sino que es resultado de la lucha de clases. De una lucha que en el feudalismo enfrenta a señores y campesinos. En función de ese resultado, de ese River Boca, vamos a tener crecimiento extensivo o crecimiento intensivo. Esto lo dejo planteado. Y el segundo recaudo metodológico, como la lucha de clases no va a ser uniforme en el contexto europeo, en lugar de pensar en términos generales, vamos a tener que echar mano de un enfoque regional. Vamos a ver cómo este partido, cómo este River Boca se va a dar en tres regiones en particular. En la Europa Oriental, donde actualmente hay una guerra que asola al mundo y que nos tiene muy preocupados. En Francia y en Inglaterra. Y vamos a ver cómo, este viernes, ¿no? Ya no. Cómo en función de ese conflicto y su resultado, vemos crecimiento extensivo y una nueva crisis, o crecimiento intensivo y el desarrollo económico industrial. Un salto en materia de productividad, un avance en un sentido intensivo. Fíjense lo importante que es la crisis del siglo XIV, fíjense lo importante que es la estructura de la propiedad agraria que surge a partir de esta crisis. Yo lo voy a dejar por acá, así nos encontramos el viernes. Profe, consulta. ¿Alguna duda? Dijo que esto iba a quedar grabado. Sí, claro.
Eso lo dije, no va a ser inmediato. Durante el fin de semana vamos a compartir el link que da a esta clase. Lo que le voy a pedir ahora es que den el presente por el chat. Bueno, Tengan profe. presente. Entonces, profe, este viernes tenemos clase, entonces. Bien. Mientras van anotando el presente, bien, miren cómo esto se está volviendo loco. El chat se descontroló. La mayoría se quedó y eso me llena de orgullo. Espero que no haya sido solo por la promoción. Espero que haya sido porque se hayan copado con la clase, la hayan sentido entretenida, atractiva. Profe, una consulta. Dijo que la clase iba a estar subida cerca del fin de semana, pero el PowerPoint lo va a subir ahora. Ya mismo. Ok, Después de esta gracias. clase. Después de esta clase. Profe, Señor Agustín. una consulta. Quería saber la bibliografía La bibliografía la vamos a de... editar en el día de hoy, con todas las recomendaciones del caso. Para acceder a todo lo que trabajamos en la clase inaugural, tienen que leer un texto que se llama Perren 1. Se los voy a comunicar por PEDCO, no se hagan problemas, pero si quieren anticiparse, el texto que tienen que leer esta semana para acceder a estos temas, que dejamos hoy y vamos a retomar el viernes de manera presencial, es Perren 1. ¿Está Es en la PEDCO? transición. Va a estar en PEDCO con el mensaje que voy a enviar, con el PowerPoint en primer lugar y con la habilitación del módulo de lectura 1. ¿Estamos bien? Sí, sí. Estamos, Gracias. profe, gracias. El cronograma cambió porque el viernes no teníamos clase y ahora sí, tenemos el mismo Y ahora horario. sí. Ahora sí. Como ustedes tuvieron muchas preguntas sobre la parte operativa, me voy a tomar el atrevimiento de aprovechar el primer encuentro presencial. No para trabajar con los prácticos, sino para terminar este tema que es fundamental en la materia. Y aparte para conocernos. Así que ya empezamos con esta modificación en el cronograma. El viernes no va a ser día sin clase, sino va a ser una clase presencial donde vamos a redondear este proceso de divergencia. Vamos a ver cómo los barquitos en los siguientes 2 siglos se van a separar y mucho. En algunos casos vemos repetirse la rigidez del feudalismo que conduce a una crisis, en otros casos vamos a ver el avance de un modelo basado en el crecimiento intensivo, aumento sustantivo de la productividad. Bueno, ¿qué les pareció la clase? ¿Vamos bien? ¿Entendieron? Una consulta. Muy entretenida. En el cronograma dice que este viernes no hay clases, pero tendríamos que ir igual. Nosotros. ¿Respondo yo o te responden tus compañeros? Sí, como usted quiera. Porque me perdí. A mí me llegó un... Ustedes. disculpame. ¿Hay A mí clases me o llegó no? un email que El profe decía dijo que el viernes hay sí hay clases. clases. El Bien. profe dijo que sí Entonces, hay clases porque no terminó con el tema de ahora. Y Muy sigue bien, ya. retomando divergencia económica. Muy bien, Bianca, Ah, ok. mi ayudante número 1. Gracias. Entonces, Catalina, el cronograma era para una clase corta hoy. Como se extendió mucho, vamos a aprovechar el viernes para terminar el tema de divergencia económica, para quedarnos al pie del proceso de organización. Buenísimo. Vemos- Gracias, profe. Nos vemos de manera presencial, empiezo a ver caras, los identifico, eso es muy importante. Y a partir del otro viernes todos los prácticos van a ser presenciales y seguramente me voy a acercar, como para seguir cultivando la relación. No es que solamente me van a ver en una pantalla. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, Sí, Belén. sí, el viernes, entonces, ¿en qué horario es la clase presencial allá? A las 14. Ah, De perfecto. 14 a 17 probablemente nos ocupe hora y media, no más que eso, 2 horas máximo. Lo van a conocer a Marcelo también, que se va a acercar, él les va a hablar de los prácticos, y yo voy a cerrar con este tema. ¿Alguna cuestión más? ¿Algo que quieran agregar? Entonces el viernes nos vemos de manera presencial, el lunes seguimos con los teóricos, y el viernes de la semana que viene tienen el primer práctico evaluativo.
Eso sería lo importante, lo que tienen que tener en consideración. Bueno, si no hay más consultas... Profe, Gracias. empezaríamos con el práctico ese viernes 25 y ¿tienen fecha límite para entregar? Eso lo van a trabajar con Marcelo, quédense tranquilos. Ah, bien, bien. Va a mandar un mail por Pedco. Ah, Se aflijan, seguramente va a ser una evaluación muy tranquila, muy light, para que se puedan poner en sintonía con la plataforma. Seguramente va a ser con bastante tiempo, no se dan problema. La idea es ir ajustando a medida que avancemos en el tiempo, no empezar tan fuerte. Buenísimo. ¿Alguna consulta más? ¿Perdón, Gonzalo? Que no, que está bien, buenísimo. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 14 en el aula, creo que es 42 o 43, les voy a mandar todo por Pedco, no se dan problema. Espero que les haya gustado esta primera clase. Me sentí muy interpelado, participaron mucho, y se trata de eso. Según el programa es aula 43. Nos vemos, gente, hasta el viernes. Hasta luego, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. No se olvide de poner presente antes de cierre.